Aún hoy, a mis 86 años, resuena en mi memoria la voz de aquel maestro. Iba entonces para 6 años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda. Y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que me puso el apodo. Pareces un gorrión. A esa edad y en aquella época, la escuela era una amenaza terrible, una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. La noche de la víspera, a mi primer día de escuela, no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. No mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo. El miedo, como un ratón, me roía por dentro. Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Yo me había escabullido hacia las últimas filas con la esperanza de que el maestro no me viera. Pero este me apuntó con una regla que a mí me parecía una lanza, preguntándome mi nombre. Y entonces me olvidé de todo, hasta de quiénes eran mis padres. Y solo pude acertar a contestar, Gorrión, a lo que todos empezaron a reír. Pasaron tantos años y aún puedo sentir una humedad cálida y vergonzosa escurriendo por mis piernas. Huí como a quien le persiguen sueños el sacauntos y corrí como solo se corre en sueños. Sentía el aliento del maestro y de los niños detrás de mi nuca como una jauría de perros detrás de un zorro. Cuando me paré a la altura del palco de música, comprobé que estaba solo con mi miedo y con mis meos, pero pensaba que decenas de ojos en la villa me observaban y que irían corriendo a contarles a mis padres la noticia. Con una determinación que aún hoy me impresiona, con una mezcla de asombro y nostalgia, decidí subir al monte Sinaí, que era el monte más alto de toda la comarca. Arriba del monte, donde había trepado, sentado en silla de piedra, oía cruzar mi nombre silbando la noche, enjambres de luciérnagas buscándome. Fue Cordeiro quien me encontró. Me envolvió en su abrigo y me bajó al valle. Nadie me reprendió y esa noche dormí bien pegadito a mamá en su cama. Al día siguiente fue ella quien me acompañó de vuelta a la escuela, agarrado como quien lleva un serón. Y esta vez, con corazón sereno, pude fijarme por primera vez en el maestro. Tenía la cara de un sapo. El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, Gorrión. Tenemos un nuevo compañero, es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso, dijo. Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, y ahora vamos a comenzar con un poema de don Antonio Machado, dijo. ¿A quién le toca? ¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador y leyó con una voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha, carmín.
Al llegar a casa, mientras mamá pasaba la plancha por la ropa que papá cosiera durante el día, me preguntó si había rezado. Pues sí, le dije yo, no muy seguro, una cosa que hablaba de Caín y Abel. Eso está muy bien, Moncho. No sé por qué dicen que ese nuevo maestro es un ateo, dijo arrugando su nariz con desagrado. Y fue esa tarde cuando me enteré que era eso de ser ateo. Aunque a mí en aquella época me parecía que solo las mujeres creían de verdad en Dios. Pues los hombres siempre estaban, ¡cago en Dios! ¡Cago en el demonio! Para mí, la escuela era un lugar maravilloso, donde todo se enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Por primera vez sabía cosas que los mayores, mis padres, no sabían, como aquella primera noche cuando, mirando mi plato de sopa, le dije a mi madre, «Mamá, la patata viene de América». «Siempre hubo patatas, Moncho», me dijo ella. «No, antes, mamá, antes de Colón, se comían castañas». Y es que, cuando el maestro se dirigía al mapamundi, todos nos quedábamos callados como si se iluminaran las pantallas del Cine Rex. Pero el momento más fascinante era cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado que daba leche con azúcar. Y había en Australia un pájaro que pintaba de colores su nido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Después ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. Nunca lo olvidaré. Se llamaba Tilonorrinco. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio. Y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, el bosque. Volvíamos siempre con un tesoro. Una mantis, una libélula, una mariposa distinta cada vez. Aunque yo solo recuerde el nombre de una que brillaba hermosísima posada en el barro y a la que el maestro llamó Iris. De regreso, volvíamos cantando a través de los pasillos de hojas como dos viejos compañeros. Para mis padres, estas atenciones del maestro eran toda una honra y aquellos días de excursión mi madre siempre nos preparaba la merienda para los dos. «No hace falta, señora, si yo ya voy comido», decía. Pero a la vuelta siempre, exquisita la merienda, señora. Gracias. Mi padre era republicano. Mi madre no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los republicanos aparecían como contrarios a la Iglesia. Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. Una vez que don Gregorio vino a buscarme para ir a buscar mariposas, mi madre le dijo que si no tenía inconveniente, le gustaría tomarle las medidas para un traje. Era el modo que tenían mis padres de agradecerle todo lo que hacían por mí. En eso sí estaban de acuerdo mi padre y mi madre. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante todo un año y lo llevó también aquella tarde de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino del ayuntamiento. «¿Qué hay, gorrión?», me dijo. «A ver si este año le vemos por fin la lengua a las mariposas». Él tenía esa ilusión,
que los de instrucción pública nos pudieran enviar un microscopio para poder ver las cosas menudas e invisibles a nuestros ojos. Pero algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, aunque no se movía. Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda con una bandera sujeta en el asiento de atrás. Se paró delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó: ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de estallidos. Las madres comenzaron a llamar por los niños. En casa parecía haber muerto otra vez la abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin sentido. Abría el grifo del agua y lavaba los platos limpios y guardaba los sucios. Una vecina contó que en La Coruña los militares habían declarado el estado de guerra y estaban disparando contra el gobierno civil. Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todo aquel que pasaba me parecían sombras encogidas, como si de pronto cayera el invierno. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mi madre salió para ir a la misa. Cuando volvió estaba pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora. Hay que quemar todo lo que te comprometa, Ramón, los periódicos, las revistas, todo. Fue ella la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo a mi padre arreglarse bien y le acompañó con ella a la misa. Cuando volvió, me dijo: vas a venir con nosotros a la Alameda, Moncho. Me trajo ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo con voz muy grave: recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba mal de los curas. Y sobre todo recuerda esto, hijo. Papá no le hizo un traje al maestro. En la Alameda, todos llevaban ropa de domingo. Bajaban también algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres de camisa azul y pistola en cinto. 2 filas de soldados abrían un corredor que llegaba desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado como los que se usaban en la feria grande para transportar el ganado. Pero en la Alameda no había el alboroto de las ferias, sino un silencio grave de Semana Santa. La gente no se saludaba, ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guarda entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. De la boca oscura del edificio fueron saliendo los detenidos. Iban atados de manos y pies. No conocía todos sus nombres, pero sí conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del Ateneo Resplandor Obrero, Charlie, el vocalista de la orquesta Solivida, y al final de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro. Se oyeron algunos gritos y órdenes aisladas que retumbaron en la Alameda como petardos. Poco a poco de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! Mi madre llevaba sujeto del brazo a mi padre con toda su fuerza como si tuviera miedo de que desfalleciera.
Grita tú también, Ramón, grita. Que vean que gritas. Y entonces escuché cómo mi padre decía con un hilo de voz: traidores, criminales, rojos. Se soltó del brazo de mi madre y corrió a la primera fila de los soldados. Miraba enfurecido cara al maestro. ¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Come niños! Esta vez mi madre trataba de retenerlo, pero él estaba fuera de sí. ¡Grita tú también, Moncho! ¡Grita tú también! Cuando los camiones arrancaron, cargados de presos, yo fui uno de los niños que corría detrás lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos. Y yo, en medio de la alameda, solo pude murmurar con rabia: ¡Sapo! ¡Tilonorrinco!